Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Como pueden ver, sigo enfermo. Así es, todavía no me he logrado recuperar de esto. Pero aquí estamos, otro día más, para dar lo mejor de nosotros, el 100% de nosotros, a pesar de que en este momento, la verdad, se me dificulta hablar muchísimo, sinceramente. Pero hay muchas cosas que hay que platicar, ustedes y yo. Hay muchas cosas que están pasando en México y vamos a hablar de ello el día de hoy. En este video en específico vamos a hablar y nos vamos a enfocar en las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Porque muchas cosas ha dicho el día de hoy el presidente. Vamos a empezar, señoras y señores, para que no demore mucho este video. Y también porque me cuesta un poco de trabajo hablar, ¿verdad? El gobierno de AMLO niega acusaciones de la salida de Loret de Mola. No censuramos a nadie. Ese es el primer tema del cual vamos a platicar. ¿Esto por qué? Porque desde el día de ayer, señoras y señores, hemos estado platicando del tema de Carlos Loret de Mola. Porque el día de ayer estuvimos comentándole a ustedes, estuvimos platicando con ustedes que Carlos Loret de Mola anunció su salida y su ruptura en relación laboral con Televisa. Por lo cual hay muchas personas, especialistas, gente de los mismos medios de comunicación, gente en Twitter, políticos, artistas y demás, que señalaron que tiene la culpa el presidente de México y que tuvo algo que ver en el despido de Carlos Loret de Mola de Televisa. Algo que ciertamente yo no puedo señalar porque no tengo ninguna prueba, pero tampoco puedo desmentirla porque tampoco tengo una prueba de que no haya sido así. Por lo cual la respuesta está en el aire y pues cada persona tiene su opinión, su punto de vista, hasta que lleguemos a una prueba en concreto. Algunos de ustedes, incluso hay un suscriptor que le doy muchas gracias, me posteó o me puso en un comentario el video de la entrevista que el día de ayer yo les mencioné. Entrevista que obviamente ya teníamos nosotros, pero igual me hicieron ustedes el favor de posteármela, en donde pues señalan algunos opositores del gobierno de México que es la prueba de que Andrés Manuel López Obrador se enojó en aquella pasada entrevista cuando uno era presidente y ahora esta es su forma de vengarse. Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola anunciara su salida de Televisa, la oposición acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de ello. Sin embargo, fue el propio gobierno del mandatario quien desmintió esto a través del coordinador general de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. El gobierno aclaró que respeta el trabajo de los periodistas. Incluso por medio de su cuenta de Twitter, Ramírez Cuevas explicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador defiende la libertad de expresión. Ello se expresa en no censurar ni pedir el despido de ningún trabajador en ningún medio de comunicación. Ustedes, señoras y señores, ¿creen que el tweet que acaba de sacar el día de ayer el coordinador, creen que sea verdad? Dice: el gobierno de México respeta el trabajo de los y las periodistas y defiende la libertad de expresión. Por tanto, no censurar ni no le conviene al gobierno de México. Es lo que nos quieren dar a entender. Ni pide el despido o remoción de nadie en ningún medio. Bueno, ¿cómo la ven? Ustedes, señoras y señores, ¿qué opinan? Al final de cuentas, ustedes son los que tienen la última palabra y los que me dicen: ¿creen que realmente Andrés Manuel López Obrador mandó a despedir a Carlos Loret de Mola? ¿O creen que solamente están exagerando las personas que acusan al gobierno de México? Bueno, ahí déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. En otro tema, el presidente dijo que no le preocupa mucho el asunto, pues AMLO habló del crecimiento de México del 0.0% que el INEGI está manejando. Y es que el presidente de México dijo que no le preocupa mucho esta información que acaba de dar a conocer esta mañana el INEGI sobre el crecimiento económico del país en el segundo trimestre del año, que según el instituto refleja un crecimiento nulo, es decir, no crecimos nada, ni un pelito.
Vamos muy bien, vamos distinto a lo que dicen los expertos, aseguró Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer esta mañana que el Producto Interno Bruto del país se estancó. No tuvo variación en el segundo trimestre del año, ajustando así la baja del reporte previo. Pero el presidente López Obrador le parece que la información del INEGI no es correcta. Dijo así, señoras y señores, la metodología adecuada. El INEGI el día de hoy de una vez declaró, de una vez se defendió y dijo: el presidente de México no le parece nuestra información, pero las cosas son así, así están pasando. Y miren, no se trata de que cada día nos estanquemos más, no se trata de eso. Ojalá en buena onda de todo corazón que el gobierno de México logre hacer algo para que esta situación se cambie, porque ¿a quién le va a afectar que nuestro crecimiento económico no se dé? Pues a nosotros vamos a ser los afectados, los ciudadanos. Es por eso que no hay que de alguna manera desearle mal al gobierno de México. Lo contrario, hay que desear que las cosas salgan bien, que tomen las decisiones adecuadas para que no nos veamos en una situación mala. Pero lo que a mí no me gusta es que estamos en una situación muy grave y el presidente no le da importancia. Dice que todos estamos felices y que además vamos bien. Y es que ciertamente, señoras y señores, el INEGI sacó el día de hoy esta información en donde nos dice que es algo que va a pasar a la historia. ¿Por qué? Porque se ha visto un crecimiento muy bajo. Con este dato final, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasa a la historia junto con el de Felipe Calderón como uno de los que han logrado evitar una contracción en la actividad económica, pero, es donde nos ponen el pero, ha efectuado un crecimiento demasiado lento. El arranque más lento en 3 sexenios. Es lo que dice el INEGI o lo que está diciendo el día de hoy, pues en esta información que sacaron por la mañana. De acuerdo con la información del INEGI, el avance anual durante el primer semestre del 2019 se situó en 0.3%, una tasa que se encuentra lejos del 1.9% alcanzado al mismo lapso el año anterior y que es el arranque más lento en 3 sexenios. Es lo que dice. Antes de la gestión económica que dirige Andrés Manuel, fue el primer semestre de Vicente Fox el que tenía el peor desempeño, con un avance de 0.7% en la tasa anual. Quiere decir, señoras y señores, que según el INEGI, este es el sexenio que ha empezado más lento después de que el último o el peorcito había sido el de Vicente Fox. Pero aún así el presidente de México dice que todo está bien, que nos calmemos, que vamos a tomar las cosas con calma, vamos a relajarnos porque nosotros vivimos felices. ¿Tú qué piensas? ¿A quién le crees? ¿Al INEGI o al presidente de México que dice que todo está bien, que con calma, que todas las cosas se van a solucionar y que estamos bien, que estamos felices y que en un futuro las cosas van a cambiar? Pues vamos a ver qué sucede. Se los vuelvo a repetir, porque muchos me dicen en la caja de los comentarios, es que tú eres del PRIAN y acusas al presidente Andrés Manuel López Obrador, le deseas mal. No es cierto, o sea, si yo le deseo mal al gobierno de México, nos deseo mal a todos. ¿Por qué? Porque si le va mal a quien ahorita está en el poder, nos va mal a todos los mexicanos. Así que yo no deseo que le vaya mal, al contrario, deseo que tomen las decisiones correctas. Pero bueno, ya para terminar, fíjense, se lanzó también el presidente de México en contra de Calderón y le dijo comandante Borolas. Para los que no sepan quién es el comandante Borolas, yo según tengo el conocimiento de que este comandante Borolas era un actor o bien el personaje de un actor que salió en algunas políticas ya, de unas películas, perdón, de antaño, en donde pues ciertamente su característica era que le quedaba grande el saco. Entonces el presidente de México hoy le llama comandante Borolas a Felipe Calderón
y lo comparó pues con este personaje, al recordar que la vestimenta que llevaba, la vestimenta militar, le quedaba muy grande, que usó en un acto para presentarse en Michoacán en el 2007. Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador acusó a Calderón de tirar un garrotazo a lo tonto al avispero en referencia a su lucha contra el narcotráfico. A mí no me gusta lo que hizo Calderón de declararle la guerra muy dura contra el narcotráfico. Muchos sí dicen que estuvo bien, yo siento que no, porque además hubieron muchos fallecidos y entre esos fallecidos estaban gente inocente. Pero bueno, el caso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta acción que tomó ante Felipe Calderón. Algo que miren, a mí me acaba de decepcionar. ¿Por qué? ¿Por qué me decepcionó? Te preguntarás tú. Porque apenas el día de ayer platicábamos que Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no iba a lanzar acusaciones contra los sexenios pasados, que ya era responsabilidad de su gobierno hacer las cosas bien, que ya no iba a haber punto de comparación, que ya no iba a estar criticando a los sexenios pasados, que ya no iba a estar culpando a los sexenios pasados. Y tan solo a 24 horas de sus declaraciones, pues ya está tirándole tierra a Felipe Calderón. Y yo me siento sumamente decepcionado porque pensé que en esta ocasión, ahora sí el presidente de México iba a dejar de estar regresando al pasado y iba a ponerse a demostrar que sí se puede y que va a haber un cambio para México. Y pues no es así. El presidente ya el día de hoy empezó a criticar y a lanzar tierra en contra de Felipe Calderón, que es otro personaje que no se confundan. Yo no apoyo a Felipe Calderón en lo más mínimo, pero sí les digo que pues me decepcioné de estas palabras del presidente. Obviamente Felipe Calderón pues no se iba a quedar calladito, porque él nunca se queda calladito, y respondió a través de su cuenta de Twitter, o usó su cuenta de Twitter para pues contrarrestar o declarar en contra del presidente. Dijo: hoy se cometen más de 100 homicidios al día y casi el doble al final de mi gobierno. Pues, durísimo empezó. El cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no se distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros no le queda le queda grande el cargo. Fue lo que dijo. Bueno, señoras y señores, ahí está la respuesta del expresidente de México hacia el presidente de México debido a las declaraciones que hizo en su contra. Pues dijo: aquí se hacen 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno. Además, a mí me queda grande el saco, a usted, señor, le queda grande el cargo. Fue lo que contestó Felipe Calderón. Yo te lo dejo ahí. Déjame saber tu opinión acerca de esto. ¿Crees que es un buen ejemplo que un expresidente y un presidente se sigan tirando tierra y se sigan peleando? ¿O crees que, bueno, el presidente actual debería de ignorar mejor los comentarios de los expresidentes que ya tuvieron su oportunidad de hacer algo por el país y no hicieron nada, no hicieron un cambio real? Entonces ellos ya están afuera de esta jugada. Ellos ya tuvieron su oportunidad, ya tuvieron su tiempo. Y yo creo, en mi opinión muy personal, y esto es personal, lo vuelvo a recalcar, opino que el presidente ya no debería estarle haciendo caso a los expresidentes y mejor ponerse a trabajar y no meterse en este embrollo de estar pelea tras pelea. Porque esta respuesta de Calderón la va a volver a responder Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a empezar la película otra vez de tú me dices, yo te respondo y te vuelvo a responder y así. Bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Ya nos vamos porque este video ya demoró muchísimo. Espero que te quedes conmigo. Te envío un fuerte abrazo. Excelente tarde. Que la pases súper bien hoy, porque ya empieza el fin de semana con todo. Así que espero que tengas un fin de semana de lujo. Nos vemos hasta el próximo video.